Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. Nuevamente saludándoles y aquí compartiendo con ustedes, gracias a Dios, la palabra de Dios. En este tiempo vamos a meditar, ¿verdad?, en la palabra, en la segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí? Y en el capítulo 2 vamos a iniciar. Y en lo posterior, lo voy a dividir, amados hermanos, esta meditación en dos partes. Esta es la primera. Y de acuerdo al calendario, cuando me vuelva a tocar a mí compartirles, daremos el complemento a esta, porque es muy largo, pero es muy interesante y es eh, complemento, ¿verdad?, de lo que han venido predicando el pastor José Luis Sousa y lo que ha dado en las clases de los domingos el hermano Felipe Alvarado. Entonces, te quiero compartir esto, vamos a leerlo, te voy a leer unos versículos. Es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, amado hermano, mira, este capítulo, el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, son advertencias, amado hermano, que el Señor nos deja a través de su palabra. Hay aquí la importancia de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios. Son advertencias, amado hermano, con ese amor de Dios que nos dice: hey, cuidado, cuidado, porque te amo, porque me preocupas, porque te cuido. Es por eso que te dejo esta serie de advertencias, esta serie de señales, ¿sí? Esto porque no le agrada. ¿Qué son las cosas que no le agradan al Señor? Y Él nos los dice por nuestro bien, amado hermano. Aquí, como acabamos de ver en estos versículos que leímos, del versículo 1 al 4, son advertencias de los falsos profetas, ¿sí? Y de la consecuencia de estos. También a lo largo de este capítulo 2 vamos a ver las consecuencias del pecado y cómo desde entonces en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, ya había esta serie de pecados, ¿sí? Una serie de pecados que estaban en la iglesia, que estaban ahí entre los hermanos y que al día de hoy seguimos viendo presentes. Tal vez la diferencia del día de hoy es que muchos no queremos reconocer ese pecado, pero de que existen y están, amado hermano, ahí están, ¿sí? Entonces, fíjate, amado hermano, aquí lo delicado de estos falsos maestros, como dice en el capítulo 1, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí lo delicado, insisto, es qué estamos predicando, qué estamos enseñando, ¿sí? Prosperidad, felicidad,
predicamos un solucionador de problemas, enseñamos ritos, costumbres humanas, herejías, el torcer y tergiversar la palabra a nuestra conveniencia o a nuestro interés, ¿verdad? Por querer ser populares y tener seguidores, y que tal vez en la escuela dominical tener el aula con más audiencia, ¿sí? Pero ¿a qué costo, amado hermano? ¿Sí? Preferimos a veces tener congregaciones llenas de convencidos y no de convertidos. Maestros de escuela dominical, insisto, preocupándose más por el quedar bien con los alumnos, por trabajar incluso hacia las emociones y los sentimientos de las personas ahí en la clase, más preocupados por eso que por enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice aquí, mercaderes de la palabra, ¿sí? Más preocupados por tener gente que diezme y gente que aporte que por su crecimiento espiritual. Aunque no vengan los domingos las personas, no importa, mientras diezme y ahí, recordando en cada momento, por correo, por mensaje, por teléfono, el diezmo. Y no así, ¿verdad? Un correo, un mensaje, un telefonazo para saber cómo está la congregación espiritualmente, en su vida, en su matrimonio. ¿Sí? Pero mira, amado hermano, como Dios es justo, también aquí nos deja claro la consecuencia de esto, ¿eh? Y fíjate aquí, una consecuencia está en el versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Ojo aquí, hermanos maestros de escuela dominical. ¿Qué estamos enseñando? Porque muchos seguirán eso que tú estás enseñando. Si tú estás enseñando la palabra de Dios, seguirán la palabra de Dios. Si tú estás enseñando y predicando al Señor Jesucristo, seguirán al Señor Jesucristo. Dice, versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino, la verdad. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice aquí que en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sí? Y aquí viene, insisto, la consecuencia. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A veces se nos hace, pues si no fácil, amado hermano, pero pues contemplamos la parte de que Dios perdona nuestros pecados. Y se nos hace fácil pecar, amado hermano. Pero fíjate aquí en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, amado hermano, ¿a qué voy? Dios te perdona, sí, Dios te perdona, pero las consecuencias, hay consecuencias de nuestros pecados, ¿sí? Y pues bueno, aquí lo importante es que levantemos nuestras antenitas, amado hermano, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios nos dice a través de su palabra, para no hacer esto, amado hermano. Aquí el punto es, los que predicamos, los que enseñamos, ¿qué estamos predicando? ¿Y qué estamos enseñando, amado hermano? Porque, ojo, sí hay advertencia contra esto. Por ahí había un tema, tú tal vez te llegaste a enterar de que decían que Jesucristo no es Dios. ¿Jesucristo es Dios? Claro que sí, porque si decimos lo contrario, incurriríamos en lo que dice en el versículo 1. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Es decir que Jesucristo no es Dios, es negar al Señor, ¿sí? Pero fíjate, aquí mismo viene la consecuencia.
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuidado, amado hermano, con lo que predicamos, cuidado con lo que enseñamos. En lo personal, la persona que me discipuló a mí, siempre me dijo algo. Me decía, si tú predicas la palabra de Dios, es muy difícil. ¿Te puedes equivocar tú como ser humano? Sí. Pero si tú predicas la palabra de Dios, no hay errores, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces aquí, amado hermano, la reflexión, la meditación, la invitación que yo te hago y que se quede en tu mente y en tu corazón es: predica y enseña la palabra de Dios. Continuaremos con los demás versículos. Hasta la próxima. Buen día y bendiciones, amados hermanos.